Ya lo tiene usted, ¿cierto, hermano? Filemón 25. El título de esta enseñanza, hermanos, le he puesto bendición final, una gracia permanente. Porque así debe ser la gracia, ¿no? O así es la gracia, permanente. Bendición final, una gracia permanente. Leamos, hermanos, el versículo 25 y oremos. Dice, la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Ese es el último versículo, ¿cierto, hermanos? Señor, te damos gracias porque hoy, después de casi 4 meses, nos permites concluir, Señor, este libro para dar paso al siguiente que viene, que es el libro de Colosenses. Como siempre lo pedimos, Señor, respalda a nuestros hermanos y especialmente al hermano Steven, que estará como expositor, como maestro de este libro. Por favor, ayúdalo a él y ayúdanos a nosotros para que no faltemos a una sola enseñanza y podamos obtener todos los tesoros que se nos van a revelar. Hoy te pedimos por la palabra que se va a compartir y rogamos nuevamente por todos los hermanos que tienen alguna dificultad, alguna situación difícil, para que tú les ayudes y para que tú les guíes, Señor. Gracias por los himnos que hemos entonado, gracias por las lecturas que hemos hecho, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, entonces el día de hoy voy a compartir a ustedes la última enseñanza sobre el libro de Filemón. Yo creo, hermanos, que hemos aprendido varias cosas, ¿cierto? Este libro nos ha dejado grandes enseñanzas. Permítame resumírselas con el respeto que usted merece como la segunda audiencia en 14 puntos. El primero, hermanos, es que la epístola de Filemón, pues hemos visto que es la epístola más pequeña de todo el Nuevo Testamento, porque nomás contiene, ¿cuántos versículos? 25, muy bien. Pero en estos 25 versículos encontramos importantes verdades escriturales, como por ejemplo el amor ágape, ¿cierto? Pedir perdón y perdonar, que es importante. La paciencia, la armonía, la paz, el olvido a las ofensas, el compañerismo, cómo servir al Señor, la obra evangelizadora, colaboración, el servicio, hospedar a un hermano con un afecto entrañable, restaurar a través de la palabra de Dios, evangelizar, discipular, obtener fortaleza en medio de las dificultades, cómo hallar para nuestra vida la humildad y cómo tomar buenas decisiones. ¿Sí? Básicamente, hermanos, hemos visto eso como verdades escriturales. Pero también, hermanos, hemos estudiado, por ejemplo, su autor, en qué año se escribió, quién era Filemón, dónde se escribió esta epístola y las doctrinas contenidas en esta misma. Vimos también, como punto número 4, hermanos, el amor de Pablo hacia Filemón. Como esta carta es una carta personal, pero el Señor por gracia permitió que fuera inspirada y estuviera en el canon de los 66 libros. También, hermanos, vemos cómo el apóstol Pablo ora por Filemón y por la eficacia en comunicar la bondad de Dios. Usted lo puede encontrar o hallar en el versículo 5. También vemos cómo el apóstol Pablo desde el versículo 1
comenzó a preparar el corazón de Filemón y Onésimo para ese encuentro. Y dijimos que el Señor hace lo mismo con nosotros, hermanos. Antes de encontrar realmente el perdón en el Señor, Él prepara nuestro corazón. También, hermanos, vimos el clamor de Pablo, ¿por quién? Por Onésimo. ¿Se acuerdan? Ante Filemón estando en la cárcel. Como punto número 8, hermano, observamos a Onésimo, un servidor auténtico y fiel. ¿Y se acuerda que dijimos que deberíamos imitar a Onésimo? Por ser un servidor. Y la pregunta es, hermano, ¿lo imitamos? Como punto número 9, hermanos, en este resumen, Pablo respetó la autoridad de Filemón hacia Onésimo. También vimos cómo Onésimo pasaría a ser hermano en vez de continuar siendo ¿qué? Un esclavo. Sí, Señor. Vimos también, hermanos, y enseñamos claramente la doctrina de la justificación. ¿Cierto? Cómo el Señor nos justifica. Si entendemos esa doctrina, hermano, que es un pilar para nosotros, pues realmente tendremos la tranquilidad de nuestra salvación. También vimos cómo Pablo se reconcilió con Juan Marcos, como testimonio, ¿cierto?, a Filemón. ¿Sí se acuerda usted? Vimos también características del amor ágape. Y finalmente, hermano, hicimos hasta la semana pasada un breve análisis de 4 hombres. ¿Cuáles eran? Juan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. ¿Cierto? Creo que eso fue lo que vimos y eso es como un pequeño resumen. Y hace 8 días, hermanos, pues vimos a Lucas como amigo, como escritor, como colaborador y como el médico amado y de cabecera del apóstol Pablo. Hermanos, el título de esta enseñanza el día de hoy es esta, hermanos: una gracia permanente. Una gracia permanente o una gracia que perdura. Miren, hermanos, cuando hablamos de la gracia del Señor, no es una gracia que es para unos momentos o para un instante. Creo que nosotros lo entendemos así, ¿cierto? La gracia que tenemos es para siempre. Perdurará. Desde el mismo día en que usted reconoció a Cristo, pero por supuesto, hermanos, el Señor le hizo un llamado a usted, colocó en usted la fe para que usted le reconociera. Desde ese mismo instante, la gracia del Señor Jesucristo permanece en usted. Aún pequemos, aún fallemos, aún hagamos pues las cosas que quizás, hermano, hacemos. Unas las hacemos ignorantemente, otras las hacemos realmente porque sabemos que las estamos haciendo. Entonces, la gracia de Dios nunca va a estar. Leamos nuevamente, hermanos, el versículo 25. Dice el apóstol Pablo, finalizando este libro: la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Hermanos, cuando observamos con una lupa espiritual, si me permite decir esta palabra, cada una de las 13 cartas del apóstol Pablo, podemos ver entonces que en su saludo inicial y en su saludo final, el apóstol Pablo utiliza 2 palabras: gracia y paz, que es el saludo, hermanos, que deberíamos usar nosotros ya en este entendimiento que tenemos. No es solamente decir ahora buenos días, buenas tardes, buenas noches, el Señor los bendiga, porque sabemos que el Señor pues igual nos bendice todo el tiempo. Cuando decimos gracia y decimos paz, estamos proclamando una bendición, hermana, que es de antaño, que es escritural, que viene de la iglesia. Gracia reconociendo que Dios es quien provee hacia aquellos que le aman algo especial, gracia. Pero paz que solamente podemos verla en Cristo.
El apóstol Pablo siempre dice, gracia y paz. A vosotros sea dada la gracia. La paz del Señor sea con ustedes. Hermanos amados, estas palabras aproximadamente en el Nuevo Testamento se encuentran más de 90 veces. Gracia y paz. Cuando hablamos de la primera solamente, gracia, realmente deberíamos tener bastante respeto por ella. Y a veces no tenemos el respeto, hermano, que deberíamos darle a esa palabra gracia. ¿Por qué, hermano? Se preguntará usted. Porque su significado no solamente abarca lo que nosotros decimos, el amor que no debíamos tener de parte de Dios, gracia. Sino que esa palabra es más grande, hermanos. La gracia de Dios es aquella, o el favor de Dios es aquel que a usted y a mí todavía nos mantienen con vida. Es más, hermanos, si el Señor permitiera que nosotros sufriéramos un accidente, pues aún ahí vemos la gracia de Dios. Si el Señor permitiera que fallezcamos o un día partamos de este mundo, la gracia de Dios se cumple perfectamente en nosotros. Entonces, hermanos, no podemos solamente decir gracia es el favor inmerecido de Dios, porque realmente la palabra es más amplia. Ahora, hermanos, cuando se define la palabra gracia, un autor dice lo siguiente hablando de Pablo. Permítame leerle para usted. Abro comillas. Según el apóstol Pablo, todo creyente debería hablar con gracia, debería cantar con gracia, debería reconocer que lo que somos, que lo que tenemos, que lo que anhelamos tener es por gracia. Aún el servicio a Dios, el cual damos, es por gracia. Lo cual nos lleva, hermanos, simplemente a ver que todo lo que hacemos es por gracia. ¿Sí o no, hermanos? Todo es por gracia. Y he traído para ustedes, hermanos, 4 versículos que nos pueden ayudar a entender el tema de la gracia como se debería practicar. Acompáñenme primero a Colosenses 4:6, hermanos. Pero quiero, hermano, que no lea usted el texto por leerlo o porque yo le estoy indicando que lo lea, sino que leamos el texto, hermano, con sabiduría. Y vamos a mirar qué es lo que el apóstol Pablo escribe a los hermanos en la región de Colosa y que más adelante será explicado, no solamente a los hermanos en la región en Corinto, sino también a los hermanos en la región en Éfeso. Hermanos, Colosenses capítulo 4, versículo 6. Mire lo que el apóstol Pablo entonces deja por sentado hablando de la gracia. Que vuestra conversación sea siempre ¿con qué, hermanos? Con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Entonces, hermanos, cuando tenemos conversaciones ociosas, ¿las estaremos sazonando con la gracia del Señor? No. Y es ahí, hermanos, que yo les pido a ustedes que leamos con entendimiento para que el día que alguien venga, y lo hablo, hermano, realmente con mucha honestidad, y espero, hermano, jamás hace lo contrario, pero que cuando alguien venga a hablarle a usted a sus oídos mal de alguien en su trabajo, en su colegio, en su universidad o en la iglesia, hermano, no coloques o no prestemos los oídos para eso. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo que dice que vuestra conversación sea siempre con gracia, con gracia. Pero entendiendo, vuelvo y reitero que esa gracia, ¿quién la da? Dios, a través de su Hijo, hermanos. Entonces nuestras conversaciones deberían ser sazonadas con gracia, como cuando hacemos una comida, ¿cierto? Que tiene que llevar sal y usted le coloca la sal que usted considera, la prueba y dice, oiga, está rica, creo que a todos les va a gustar.
¿Para qué, hermanos? Para que sepáis cómo responder a cada persona. Hago la primera pregunta. ¿Será importante entonces que los cristianos tengamos la gracia del Señor? Sí. ¿Solamente para algunas cosas? No. Para todo, hermanos. Para todas las cosas. Acompáñenme ahora un capítulo atrás, Colosenses 3:16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Miren lo que dice, hermanos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. ¿Cómo? Con toda sabiduría. Pero miren lo que sigue diciendo el texto. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, hermanos, cuando hacemos un devocional en nuestros hogares o cuando venimos a nuestros servicios, digamos cuál debería ser la forma correcta cuando entonamos un himno al Señor o un cántico. Pues hacerlo con gracia, ¿cierto, hermanos? Y con gracia, no es saltando, no es corriendo, no, con gracia, hermanos, es entendiendo lo que el himno está diciendo. Miren, hermanos, para este tiempo ya deberíamos tener muy claro lo que es un atributo de Dios, pero muy claro. O sea, después, yo no sé, de más de 20, 30 enseñanzas que nos ha compartido el hermano Steven, si no entendemos qué es, hermano, un atributo de Dios, créame que fueron semanas perdidas. Porque el hermano se esforzó y se esforzó para mostrarnos algo y nunca lo vimos. Y realmente los atributos de Dios es nada más ni nada menos que para conocerlo a Él. Para orar de la manera en que debemos orar. Por ejemplo, Señor, tú eres bueno, tú eres santo, tú eres fiel. Señor, tú eres un Dios grande, pero también eres un Dios de ira. Esos son atributos, hermanos, que debemos conocer o que nos dan a conocer al Señor. Por eso, hermanos, cuando cantemos, cantemos con gracia. Amén, hermanos, entendiendo lo que cantamos. No simplemente porque se nos dice, bueno, ahora vamos al himno tal, y nosotros, este himno lo hemos cantado como 100 veces. No, hermano, podemos cantarlo 1000 veces. Pero la pregunta no es cuántas veces lo cantamos, sino si lo cantamos con entendimiento. Primera de Corintios 15:10, hermanos. Primera de Corintios 15:10. Ahora, simplemente estoy trayendo un marco para definir entonces qué es gracia. Y vamos a definirla también a través de algunos versículos, hermanos. ¿Ya tiene usted Primera de Corintios 15:10? Dice el apóstol Pablo, pero ¿por qué, hermanos? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino que la gracia de Dios la gracia de Dios conmigo. Entonces, hermano, cuando alguien ve que usted prospera, pues no le muestre lo que usted hace. No, es que yo, mejor dicho, si usted supiera yo cuánto estudio o cuánto leo. No. Responda como Pablo respondió. No yo. O sea, no lo que yo hago, sino la gracia que hay en mí. Solamente eso. Oiga, pero usted, ¿por qué es tan bueno en esto? Por la gracia. Porque la gracia es el favor, por supuesto, que no debería tener, pero a Dios le ha placido tenerlo. Le ha placido darlo, perdón. Hermanos, Efesios 3:8. Efesios 3:8. Vuelve y habla el apóstol Pablo. Pero mire tan maravilloso esto que dice Pablo. A mí, que soy menos que el más pequeño. Miren cómo Pablo se está colocando como menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada, ¿qué, hermanos? Esta gracia. ¿Pero cuál gracia? La de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables
riquezas de Cristo. Hermanos, ¿será que nosotros tenemos ese privilegio, esa gracia de anunciarle a otros pues su palabra? Sí, hermanos, es una gracia. Mire, hermanos, ¿cómo lo hacemos? Con nuestra forma de hablar, con nuestra manera de mostrarle a otros. Si resumiéramos el Evangelio, dijo el hermano Spurgeon, lo podríamos hacer de esta forma: un mendigo enseñándole a otro mendigo a buscar pan. Y ese pan es Cristo, sencillamente. Soy mendigo, ¿cierto? Porque el Señor así me llamó, pero me concedió la salvación. Entonces, yo como mendigo, predicarle a otro mendigo, ¿cierto? ¿De quién? De ese maná, de ese pan que es Cristo. Entonces, hermanos, ¿qué es la gracia? Definámosla a través de algunos versículos. Solamente cito el versículo y defino la gracia. Por ejemplo, según Efesios 2:8, la gracia es salvación. Según Efesios 2:8, la gracia es salvación, ¿cierto? Esa es gracia. Según Romanos 3:24, la gracia es justificación. Le repito, hermanos, definamos qué es gracia, sin leer los versículos, pero teniendo los versículos en la mente. Según Efesios 2:8, la gracia es salvación. Según Romanos 3:24, la gracia es justificación, porque fuimos justificados, ¿cierto, hermanos? Según Romanos 5:2, la gracia es Jesucristo. La gracia es Jesucristo, quien nos justifica y quien nos salva. Según Tito, capítulo 2, versículo 11, la gracia es la manifestación del amor de Cristo por su pueblo. Ya lo voy a repetir nuevamente, hermanos. Entonces, hermanos, si pudiéramos definir qué es gracia, hermanos, hagámoslo de la manera más sencilla. Según Efesios 2:8, la gracia es salvación. Muy bien. Según Romanos 3:24, la gracia es justificación. Según Romanos 5:2, la gracia es Jesucristo. Y según Tito, capítulo 2, versículo 11, la gracia es la manifestación del amor de Cristo por su pueblo. ¿Si está notando usted lo maravilloso que es la gracia? Yo creo, mis hermanos, que lo más maravilloso que puede habernos pasado es que el Señor haya manifestado su amor por usted y por mí, que hacemos parte del pueblo del Señor. ¿Cierto, hermanos? Mire, el hermano, cuando iniciamos a las 9:05, 9:06, que entregué el púlpito, el hermano decía algo. Si en este momento entonces fuese Colombia quien estuviera en guerra y viéramos que los misiles pasan, ¿cierto? Dicho por el hermano, o hay muertos o heridos o gritos, o las edificaciones son destruidas, pues aunque tuviéramos miedo, ¿verdad? O temor, pues nuestra fe y nuestra confianza estaría puesta en el Señor, que es la gracia. Es más, hermanos, si cayera un misil acá, pues que caiga. Finalmente, pues todos nos morimos y nos vamos con el Señor, ¿o no, hermanos? Si usted dice, uy, no, porque es que mañana tengo un trabajo, pues hermano, pues no está entendiendo lo que es la gracia, hermano. Ya sea que vivamos, que muramos, no pasa nada, hermanos, lo haremos en el Señor. Ahora bien, hermanos, hay una segunda pregunta que en esta mañana quise traer, que no la hemos compartido, y es esta: ¿qué describe la gracia? Porque ya dijimos que es la gracia. Ahora tenemos que mirar qué describe la gracia, ¿cierto? Porque la gracia es un tema que siempre se nos predica, que estamos escuchando a través de las diferentes plataformas qué es la gracia, y hablan de gracia, pero vamos a mirar qué describe ahora la gracia. Miren lo primero que describe la gracia: el acercamiento de Dios en la salvación.
Eso describe la gracia, el acercamiento de Dios en la salvación. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo, hermanos? Bueno, permítame leer para ustedes y quiero que me acompañe a Juan 10:10, que es un versículo que creo que todos ya tenemos aquí en nuestra mente. Juan 10:10. Dice Juan 10:10, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir, ¿no? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Note que Cristo está hablando de él y está hablando de un ladrón. Ese ladrón, hermanos, pues asumimos de una manera muy lógica que es Satanás. Entonces, hermanos, cuando hablamos del acercamiento de Dios en la salvación, es porque el Señor proveyó la persona que podía darle salvación a su pueblo. ¿Y cuál es su nombre? Cristo. Hermanos, solo Cristo puede resucitar de la muerte y dar vida nueva y vida eterna. ¿Sí o no, hermanos? Nadie más. Mira, hermanos, el pastor de pastores, que es Cristo, sabe cuántos hay en su redil. No hay más ni hay menos. Está el número exacto, el número claro, el número que el Señor ya ha preordenado para salvación. Si usted y yo estamos ahí, pues qué bendición. Debería preocuparnos si no estamos. Pero recuerde, hermanos, que creemos en fe, que somos salvos precisamente por fe. ¿Cierto? Estamos aquí en este lugar por fe. Vivimos por fe. Declaramos que somos creyentes por fe. Y un día moriremos porque hemos creído en una resurrección por fe. Entonces, hermano, ¿qué describe la gracia? El acercamiento de Dios en la salvación. ¿Nosotros nos acercamos al Señor para ser salvados o Él se acercó a nosotros? Él, no nosotros. No es que venga aquí adelante y reciba la salvación, no. No, el Señor nos llama y eso enseña la Escritura, ¿cierto? Eso es lo que la Biblia enseña, que Él es quien llama, hermanos. Muy bien, segundo, ¿qué describe la gracia? Pues describe los beneficios de la salvación. Mire que cuando somos salvados por gracia hay beneficios. Y voy a poner este ejemplo. Si en su empresa usted es uno de los mejores trabajadores, ahora veámoslo en el ámbito normal, hermano. No se vaya por allá, que algunos van a decir, uy, no, en mi empresa no pasa eso. No, lo normal. Si usted es un buen trabajador, usted trabaja de sol a sol, realmente se nota el esfuerzo que usted hace, ¿tendrá usted un beneficio? Claro, hermanos, claro que sí. Entonces, hay beneficios de la salvación. Permítame nombrar algunos. Primero, nueva vida, ¿cierto? Cuando somos salvados, cuando somos guiados por el Señor a esta salvación tan hermosa, tenemos una nueva vida. Todavía seguimos luchando, claro, hermanos, pero tenemos una nueva vida. ¿Se acuerda? O pensemos cómo éramos antes. ¿Se acuerda usted cómo era? Hace unos, 10 años, pensemos. ¿Cómo era usted antes? Hace unos 15 años. ¿Cómo era? De pronto grosero, de pronto un borrachín, de pronto usted llegaba en las madrugadas a su casa o no llegaba sino hasta el otro día. En fin, hermano, como cada uno de nosotros éramos. Pero el Señor nos dio una nueva vida. Otro beneficio, hermanos, que fuimos justificados. ¿La justificación es para siempre o es por un rato? Para siempre, hermanos. Satanás puede pararse hoy aquí y decirle a usted todo lo que usted es o su pasado. Y con solamente usted responder, Cristo me justificó, listo. Con eso ya. Otro beneficio, hermanos, Cristo reparó nuestra enemistad con Dios y nos reconcilió con Él.
Le repito, Cristo reparó nuestra enemistad con Dios y nos reconcilió con Él. Ese es otro beneficio, porque antes como éramos enemigos. ¿Dos enemigos pueden verse? No, hermanos. Otro beneficio, hermanos, ya no somos más esclavos del pecado. Ahora somos esclavos ¿de quién? De Cristo, hermanos. Ya no somos más esclavos del pecado. Ahora somos redimidos. Ahora somos esclavos, pero de Cristo, hermano. ¿No le parece a usted maravilloso? Ahora todo lo que usted hace, hermano, es para el Señor, creo yo. ¿Cierto? Si cantamos, lo hacemos para el Señor. Si nos invitan a un lugar, lo hacemos como si fuéramos con el Señor. Porque el Señor siempre está con nosotros, hermanos. Otro beneficio, hermanos, Cristo nos dio su Santo Espíritu para que more con nosotros por siempre. Cristo nos dio su Santo Espíritu para que more dentro de nosotros por siempre. Hermano, es que yo pequé la semana pasada y me dijeron que el Espíritu Santo se retiraba más o menos a una esquina mientras que yo me arrepentía. No. El Espíritu Santo se contrista, ¿cierto, hermanos? Pero eso nos debe llevar a nosotros a que reflexionemos en el Señor y nos arrepintamos. Pero el Espíritu Santo siempre estará o morará dentro de nosotros desde el primer día que el Señor nos llamó a salvación. Mire, hermano, otro beneficio: vivimos en una continua santificación. Recordemos que en este momento los creyentes estamos en el proceso de santificación, hermanos. Y es maravilloso. Claro, hermanos, vuelvo y digo, hay momentos que son un poco complejos, pero pidámosle al Señor que nos permita santificarnos siempre, hermanos. Vivir santos, apartados, puros, limpios para el Señor. Otro beneficio, hermanos, somos capacitados en obediencia hasta el día de nuestra glorificación, que será solamente en la segunda venida de Cristo, hermanos. Somos capacitados en obediencia hasta el día de nuestra glorificación, que será en la segunda parusía del Señor. Hermano, ¿cómo somos capacitados? Cuando escuchamos una enseñanza, ¿cierto? Cuando escuchamos una clase, cuando escuchamos una predicación, cuando estamos atentos. Por eso, hermanos, es que cuando usted viene, y yo también lo hago, a nuestra iglesia local, debemos sentarnos y escuchar cómo, con atención. ¿Para qué, hermanos? Para que el Espíritu de Dios pues pueda llevarnos, hermanos, a arrepentirnos. Hoy usted tiene que ser llevado a un arrepentimiento genuino, hermanos. Tiene que ser llevado a ver a Cristo. Tiene que ser llevado a reconocer que es por gracia. Y hermano, mire, esto debe ser una enseñanza constante. Es por gracia todo lo que tenemos, hermanos. Y todo lo que hacemos. Y qué bueno, hermanos, porque un día, quizás, digo yo, seremos abuelitos, pero con gracia. Qué chévere, ¿no? Seremos abuelitos con gracia. Muy bien, hermanos, estoy hablando qué describe la gracia, y dije en primer lugar que la gracia describe el acercamiento de Dios en la salvación, proveyendo ¿a quién? A Cristo como nuestro Salvador. Pero también, hermanos, he dicho que existen beneficios de la salvación. Yo solamente he dicho algunos, hay más, ¿cierto? Solamente he dicho algunos. Y número 3, hermanos, ¿qué describe la gracia? El carácter genuino de la salvación. Y esto, hermanos, poco se enseña. El carácter genuino y además de genuino, gratuito de la salvación. Le repito, el carácter genuino y gratuito de la salvación.
Hermanos, la gracia implica que Dios nos da la salvación gratuitamente. Por eso se llama gracia, porque es gratis. Por lo tanto, si alguien a ti y a tu familia te va a vender la salvación o dice palabras como estas, hagan una siembra o den un pacto o ofrenden o diezmen para que su familiar sea salvado, usted debe mostrarle a ese falso predicador o de pronto ignorante predicador que la salvación que tenemos es gratuita y que no se debe cobrar por ella, porque no tiene precio, porque es un regalo. Si tuviera precio, la Biblia diría, hablando monetariamente, pero el Señor pagó un alto precio, hermanos, y el precio que el Señor pagó por su salvación y por la mía fue un precio de sangre, hermanos. ¿Lo está entendiendo? Por eso, hermanos, ayudémosle a nuestros familiares que van a otra iglesia y que piensan que la salvación se pierde. Hermano, tengamos de ellos misericordia y ayudémosles a entender que la salvación que se nos ha provisto es gratuita, que no tiene precio. Pero también voy a decir algo. Aunque la salvación, hermanos, en nuestra carnalidad no debemos cuidarla y no podemos cuidarla porque somos carnales, sí debemos, hermano, estar muy pendiente de cada paso que demos en la vida. Porque si usted, hermano, se olvida de eso, quizás usted jamás fue llamado por el Señor y usted simplemente se está acomodando a una postura teológica y no a lo que la Biblia enseña. Yo no estoy diciendo, hermanos, y aclaro, que la salvación deba cuidarse, porque el único que la puede cuidar es Cristo, porque Él la dio. Lo que estoy diciendo es que debemos estar pendientes de cómo nosotros, hermano, estamos dando los pasos en la vida, cómo nos estamos comportando, hermanos, en nuestro trabajo, fuera de él, en nuestro hogar. A eso me refiero, hermanos. Cuando hablamos de gracia, podemos estar firmes y podemos estar seguros de ella, ya que viene del único Dios fiel, justo, santo 3 veces y soberano. Los dioses de este mundo a nadie le ofrecen salvación gratuita. Es más, colocan una carga. Cuide su salvación porque la puede perder. Cuide su salvación. Y la gente anda con temor. Y la pregunta es, ¿cuántas veces necesito pecar para perder mi salvación? ¿Y cuántas veces necesito arrepentirme para volver a obtener? Eso dicen los arminianos. Pero nosotros decimos con voz en cuello, una sola vez me arrepiento y el Señor guarda por siempre la salvación que es suya y con la cual estoy sellado hasta el día de Jesucristo. Así, hermanos. Amados hermanos, la gracia del Señor describe todos los beneficios de la salvación que es solamente en Cristo. Si hoy usted duda de ser salvo, si usted hoy duda de que pudiera morir en cualquier momento y quizás puede usted ir al lugar de tormento, pues yo le animo a usted en esta mañana santamente para que hoy se arrepienta, para que venga a Cristo, para que reconozca, hermano, que necesita urgentemente a Dios. Sharon, Valentina, Alejandro, Ana, Steven, Francis, Alex, todos necesitamos arrepentirnos diariamente, hermanos. Todos, hermanos, necesitamos reconocer que somos realmente creyentes. ¿Qué dolor sería, y aquí termino, que nos inviten, hermanos, al funeral de alguien que se hacía llamar cristiano, pero que uno honestamente sabe que nunca fue? ¿Qué vamos a decir? ¿Que su alma está con el Señor? No podemos decir eso.
Tendríamos que esforzarnos a decir delante de todos los asistentes, yo creo que pronto se arrepintió en estos días. Y eso sería algo pues que deja abiertas muchas posibilidades. Pero si alguien fallece y hemos visto su caminar, tanto dentro como fuera de el cristianismo, podemos decir, o de la iglesia local, podemos decir, hoy agradecemos al Señor porque este hombre o esta mujer ya están con el Señor. Ya le están sirviendo al Señor. Están día y noche adorando al Señor. Pero hermanos, si un impío se muere, lo que hace muchos es dar una fe falsa de que están con el Señor. Y no podemos hacer eso nosotros. Hermanos amados, permítame dar tan solo una conclusión, hermanos, y es esta. El apóstol Pablo, cuando lo leemos, animó este hombre, a Filemón, lo animó a tener una verdadera gracia en el Señor. Por eso él le habla del perdón, él le habla de que vivan como hermanos, pero esto, hermanos, solamente puede lograrse por gracia, por nada más, hermanos. Pero eso también me lleva a pensar entonces que debemos ser personas de carácter, hermanos, personas radicales. Debemos decirle al pecado no, ¿cierto? Y debemos decirle a la santidad sí, porque eso es lo que Pablo y los demás hombres de Dios nos lo enseñan. Hermanos, tengamos amor ágape por otros, amor de Dios, y manifestémoslo diariamente. Y una sola aplicación, hermanos. Solo cuando entendemos la gracia de Dios, nuestro corazón malo, nuestro corazón perverso será transformado para hacer varias cosas, para perdonar, para servir, para olvidar las ofensas, para vivir en armonía, para reconocer nuestros pecados y para restaurar con su palabra. Pero cuando entendemos la gracia. Cuando no entendemos la gracia, hermano, si alguien nos corrige, nos vamos a enojar. Cuando no entendemos la gracia, si vamos a corregir a alguien, esa persona con nosotros se va a molestar. Cuando no entendemos la gracia, hermanos, pues no nos vamos a arrepentir nunca. Pero cuando entendemos que la gracia es Cristo, hermanos, constantemente vamos a reconocer nuestro pecado y nos vamos a arrepentir. ¿Y sabe qué es lo último, hermanos, que voy a decir? Terminando ya esta carta, hermano, acérquese sin temor al trono de la gracia. Sin temor, no tenga miedo. Si usted ha pecado esta semana y su pecado es tan grande que a usted lo está afligiendo, acérquese sin temor, sin miedo. Y si hay alguien que decidió no volver más a la iglesia por su pecado, dígale, venga. Porque todos los que estamos allí somos hipócritas, redimidos por Cristo, salvados por el Señor, que estamos en ese proceso. ¿O no, hermanos? ¿O hay alguien acá perfecto? No, hermanos. Hermano, póngase sobre sus pies, vamos a orar, hermanos, y vamos a dar gracias a Dios. Señor bendito, quiero darte gracias en esta mañana por este día, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Has ayudado a mi hermano Arsenio y lo seguirás ayudando el día de su cirugía. Señor, lo guardarás. Las manos de los médicos serán tus manos, Señor. Mi hermano será transformado y creemos que le ayudará para que él pueda ver mejor. Agradezco por mi hermana Ana, por su trabajo, por su esfuerzo, por su dedicación. Ayúdale, Señor, y bendice su vida todos los días. También oro por este hermoso matrimonio. Ayuda a mis hermanos para que ellos formen a la manera de Cristo este matrimonio y puedan ser levantados. Ayuda a mi hermano Steven
para que la siguiente semana pueda enseñarnos tu palabra. También agradezco por mi hermana Luz, por mi hermano José. Gracias porque muy pronto mi hermano, Señor, recibirá esa pensión, Señor, y podrá descansar de su fatiga, de sus madrugadas, y tendrá más tiempo para servirte a ti y para amar a su esposa, a sus hijos y a sus nietos. También oro por Paulita, por el trabajo que hace cada domingo, por su trabajo, Señor, ayúdale y guárdala, por la vida de Alejandro. Gracias por este joven que hoy ha venido. Pedimos a ti, Señor, que el único propósito que él tenga al venir a este lugar, sea buscar a Cristo. También oro por Sara y oro por Sharon para que les ayudes a ellas y para que ellas puedan ver también a Cristo y para que cada día, Señor, se sometan a ti. Finalmente, oro por los hermanos que hoy no vinieron, para que les ayudes, y por el matrimonio que me has dado con esta querida y amada hermana y esposa Frances. Ayúdanos, Señor. Bendícenos, Padre, y permite, amado Dios, que podamos cumplir muchos años como los hermanos que están aquí presentes también, y podamos todos como iglesia glorificarte en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por los hermanos que hoy se conectaron. Y hermanos, vamos a cantar un himno.